Presentamos la columna de cada jueves con el ingeniero Raúl Montalvo, que se llama Del campo a la ciudad, voces de una comunidad, en este caso a través de videollamada. Así que los que quieran también además ver justamente esta nota pueden ingresar a YouTube y nos buscan ahí como Grupo Radial Centro en vivo. Seguramente vamos a aparecer justamente realizando entonces esta columna con Raúl Montalvo. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? ¿Te va? Buen día al resto del equipo ahí en el estudio, buen día a toda la audiencia. Excelente, por este lado te pedimos disculpas porque bueno, justamente teníamos ahí un pequeño inconveniente con lo que es la plataforma de streaming con tu imagen, así que bueno, no queríamos dejar de emitir justamente entonces la imagen de esta nota, ya que no te podemos tener aquí en el estudio y lo queríamos hacer de la manera correcta, ¿no? Así que algunos minutos un poquito retrasados, pero contanos de qué nos vas a hablar en la jornada de hoy. Buenísimo, no hay problema por el retraso, por eso estamos. Bueno, hablarles un poco hoy del girasol. Han salido un par de notas en los portales del agro y dentro del campo y en la zona de Villa María. Uh-huh. El girasol ha sido noticia principalmente por el rendimiento que hemos obtenido en esta campaña respecto a campañas anteriores y por cómo viene también comparado este cultivo con el resto de los cultivos como soja, maíz, sorgo y demás. Uh-huh. En tal sentido, el girasol es un cultivo, una oleaginosa que se siembra en primavera-verano. Su ciclo de siembra es entre septiembre y octubre y la cosecha normalmente es entre febrero, marzo, abril como muy tarde en nuestra zona, en la región de Villa María. Como principales zonas productivas tenemos el sudoeste bonaerense. Prácticamente es la zona donde el girasol expresa el mayor rendimiento. Sus mayores capacidades agronómicas se dan ahí en esa zona, principalmente porque es una zona con un periodo libre de heladas muy cortos y donde tenemos lluvias a la salida del invierno de manera importante como para poder implantar este cultivo. Entonces, allá por julio, agosto, en esa zona, Balcarce, la zona de Mar del Plata, es una zona donde las precipitaciones son frecuentes, no en nuestra zona, y se pueden implantar lotes de girasoles prácticamente un mes y medio antes que en nuestra zona. El periodo de heladas es un poco más corto y el girasol ahí expresa todo su potencial de rendimiento. Normalmente tenemos rendimientos superiores a la media de lo que es el país. Y Claro. en nuestra zona es un poco más, es una zona un poco más marginal al girasol. Sin embargo, esta campaña por lluvias y por temperatura se ha dado una muy buena cosecha. Uh-huh. ¿Y cómo han venido las cosechas anteriores en relación a esta? No, normalmente el girasol es un cultivo un tanto relegado en superficie y en Uh-huh. rendimiento por lo que le aporta el productor o por cómo se plantean los sistemas productivos. Normalmente apuntamos como productores y como sistema productivo apuntamos todo al maíz, a la soja, y el girasol es un cultivo un poquito más relegado en cantidad de superficie y en tecnología aplicada, ya sea en fertilizantes, en ciclos, en semillas, en genética y demás. Pero bueno, nosotros hemos tenido aproximadamente cosechado alrededor del 95% de los lotes de la zona de Villa María. Hemos tenido un rendimiento casi un 20% superior a las campañas inmediatamente anteriores, ¿no? Campaña 23-24 y 22-23. Uh-huh. Son rendimientos excepcionales. Hemos tenido un rendimiento promedio en la zona de casi 25 quintales, cuando normalmente la media acá ronda los 20 quintales, entre 18 y 20 quintales. Claro. Hemos tenido lotes superiores, sí, de 30 quintales. Bueno, en la zona el promedio ronda los 25, cosechado, como te digo, alrededor del 95% de la superficie, sería casi la totalidad. El rendimiento a nivel país está siendo su promedio un poquito menor, alrededor de los 23 quintales, o Uh-huh. sea que estamos dentro de las zonas más productivas. Claro. Bueno, nos hemos sacado ahí un premio, por así decirlo, pero bueno, esto se debe principalmente a que la zona productiva, como yo te decía hace un rato, el sudoeste bonaerense, que es la zona productiva por excelencia y agroclimática donde el girasol expresa lo mejor, este año fue al revés. Están teniendo una de las peores sequías en los últimos 5 o 6 años, Uh-huh. entonces allí los rendimientos están siendo magros, cuando normalmente son arriba de 38 quintales, están teniendo rendimientos de 20, 22 quintales, muy parecidos a lo que nosotros sacamos acá. Bueno,
y nosotros Claro. al revés, hemos tenido precipitaciones, temperaturas acordes para que el girasol exprese su potencial de rendimiento, versus otros cultivos en el mismo ciclo, como por ejemplo el maíz de primera, que todavía se está cosechando, un poquito atrasado por el temporal, y no estamos teniendo los rendimientos esperados. Normalmente el maíz de primera esperamos rendimientos promedios de 70, 75 quintales, estamos bastante por abajo, estamos rondando los 60, 62 quintales por hectárea, lo que es sensiblemente inferior, ¿no? Claro. Versus un cultivo de girasol que expresó todo en esta campaña. Ujú, exactamente. Y en cuanto a la soja, ¿cómo viene también? La soja es un cultivo que es un poco más plástico en el sentido, cuando decimos plástico es un poco más, la gambetea un poco más, por así decirlo, es un cultivo que sembrado de primera, normalmente tenemos muy buenos rendimientos porque tenemos mayor cantidad de ciclos adaptables, entonces cuando hacemos siembras tempranas nos vamos a Ujú, ciclos cortos y tenemos buenos rendimientos y la estamos cosechando en esta época, abril. Cuando nos atrasamos un poquito la siembra, porque normalmente un noviembre, un diciembre bastante seco y no podemos sembrar y nos vamos a siembras más tardías, entre Navidad y Año Nuevo, ahí usamos ciclos un poquito más largos, más resistentes a lo que es las altas temperaturas, las bajas precipitaciones y la ujú. cosechamos un poquito más tarde, allá en mayo, junio, y obtenemos rendimientos muy parecidos a lo que estamos obteniendo con girasol en este momento. Todavía no han salido lotes de cosecha de soja, no hay datos todavía, así que no podemos hacer una comparación en esta campaña, pero estimamos también tener lotes alrededor de 20, 25 y hasta 30 quintales también, o sea que estimamos tener un rendimiento muy parecido a lo que fue el girasol en esta campaña. Ujú. Por acá leyendo algunos portales me encuentro con que un relevamiento que ha hecho la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indica que la Sí, cosecha de girasol ha alcanzado el 75,6% de la área apta, lo que representaría un incremento de 200.000 toneladas respecto a la estimación anterior. tal cual, tal cual. En el complejo, me das pie justamente para hablar un poco del complejo girasolero argentino Ujú, posterior a la cosecha, ¿no? Todo lo que es la industria, está ya teniendo estimaciones de alrededor de un 20% más de dentro de lo que ellos venían manejando en cantidad de toneladas bueno, para la producción de aceites, de margarinas, de subproductos y demás. ujú, Eh, el girasol dentro del complejo girasolero, si nosotros nos imaginamos a dónde está el girasol en nuestra mesa, rápidamente decimos en las margarinas ujú. y en el En el aceite, ¿no? aceite, claro. Exactamente. Nosotros aproximadamente tenemos un consumo de entre 10 y 11 litros de lo que es aceite de girasol per cápita al año. Eh, este consumo, este dato hoy en día puede ir variando porque como que en los últimos años el consumo de alimentos, bueno, Hernán lo sabrá mucho más, ha ido variando a alimentos mucho más saludables, alimentos Ujú, mucho más orgánicos. Entonces, bueno, el aceite claro. de girasol, que normalmente era un aceite muy utilizado en la cocina, Sí, bueno, ha sido cambiado un poco por aceites de mayor calidad, como es el claro. aceite de De oliva. oliva, aceite Exactamente. de coco, algún otro Ujú, aceite que nutricionalmente tiene otros Claro, beneficios y bueno, va un poco en detrimento de lo que es el aceite, claro. los aceites tradicionales. Incluso para, viste que se utilizaba mucho bueno, se utiliza también para fritar, ponerle unas milanesas o cuando te querés hacer un huevo Exacto. frito, ponerle. Y ujú. ahora también, como decís, el aceite de coco y también los lácteos que se utilizan, digamos, justamente para la cocina, como lo son la manteca y la margarina también en algunos casos, digamos, que son un poquito más sanas, digamos, en ese Claro. contexto. Exactamente, se usa en menor cantidad, son productos un poco más, alimentos más sanos y bueno, esto va en detrimento, como decías vos, una sartén llena de aceite versus unas gotitas de aceite Ujú, de coco para fritar es abismal la diferencia. Mm. Pero bueno, no solamente está en esos productos como la margarina o como el aceite en sí, como para fritar o para condimentar. También imagínense que estaría dentro de la carne y dentro de la leche. ¿Por qué lo digo? Porque como subproducto de lo que es la extracción de aceites o de la molienda para producción ujú, de harinas, los subproductos que se obtienen van a parar al consumo animal para claro. la producción de leche y para la producción de carne. Bien. Entonces, cuando hacemos el prensado de las semillas de girasol, se obtiene lo que se llama el expeller de girasol, y ese expeller se puede dar como tal o se puede peletizar como el alimento balanceado Ujú, las mascotas. Bueno, eso se le da después para el consumo animal, para producción de carne o para producción de leche.
así que bueno, también está como subproducto dentro de nuestra alimentación. Y el último dato que les quiero compartir es el girasol confitero ha aumentado, esto sí, este dato es considerable. El girasol confitero se diferencia del girasol común, es un grano un poco más grande y tiene el endosperma, que es lo que nosotros en definitiva cuando abrimos esa cascarilla, lo que comemos es el endosperma, tiene mucha mayor concentración de aceites y proteínas que el girasol común que se utiliza para la molienda. Este girasol confitero en las últimas 3 campañas ha ido aumentando, digamos, como una especialidad dentro del productor en vez de sembrar girasol común. Trata de sembrar un girasol que tiene otro tratamiento, otro rendimiento y otro precio a nivel de mercado. Bueno, ha ido aumentando y en esta campaña en particular aumentó casi un 25% en superficie y eso también en rendimiento. O sea que, bueno, vemos que el productor se está lanzando hacia algo un poco más específico, que tenga un mercado más puntual y que tenga un rédito económico mayor versus un cultivo tradicional. Ajá. Esto sería lo que solemos encontrar en negocios como las pipas, por así decirlo, Las que son pipas, muy exactamente. consumidas, o en estos Sí. mixes salados, así que saben venir con diferentes tipos de semillas y demás, que son las famosas semillas de girasol como tal, ¿no? Ese La sería semilla de girasol, ese sería el exactamente. girasol confitero. Ese girasol confitero tiene un nicho muy importante que es la exportación. Ujú. Alrededor del 20% queda acá en el mercado interno, como vos decís, en estos sobrecitos saborizados con algo de sal o como Ujú. sea, pero alrededor del 80%, años más, años menos, ese girasol confitero se exporta, principal destino es Europa y Ahí bueno, va. es la producción de snack, como se Claro. le llama normalmente. Ujú. Y en cuanto a la industria también, ¿cuánto es lo que se destina, digamos, tanto a producir aceite como a producir también margarinas y lo que se destina al consumo animal que después, bueno, terminan consumiendo también los humanos, ¿no? De alguna manera. Tal cual. El complejo girasolero es uno de los complejos que tiene mayor porcentaje de producción y de manufactura y de valor agregado interno Ujú. dentro del país. Alrededor del 80% y en años hasta el 90%, 95% de lo producido es tratado, es producido en aceites, en harinas, digamos, eh, genera valor agregado y es industrializado dentro del país, versus Claro. otros complejos agroindustriales, en el caso por ahí del maíz, la soja es un poco menor y se exporta bastante Ujú. como grano sin procesar y que es procesado en los países de destino, ¿no? Pero el complejo girasolero, por eso me parece importante, más allá de la noticia que fue un cultivo que rindió muy bien en esta campaña. Bueno, es un complejo agroindustrial que genera valor agregado, que, bueno, la mano de obra es local y que la mayoría de los productos los consumimos nosotros y si exportamos sale, como dijimos recién, con un producto de alto valor Ujú. agregado como es el girasol confitero. Así es. Muy bien, Raúl, más que claro, como siempre, como cada jueves, tus explicaciones, así que por este lado nada más que agregar, no sé si te queda alguna cosita por ahí. No, por favor, ha sido un gusto como siempre. Así es, para nosotros también. Te esperamos la semana que viene, ¿vas a andar por acá? La semana que viene estoy allá por Ujú. el estudio, ¿Hoy por así dónde que nos vemos. andás? Por San Juan. Ujú. San Juan, yo estuve viajando esta semana el lunes a la mañana. Bueno, dejé Villa María con una lluvia y por lo que veo siguen ahí con algo de, Así de, es. de humedad y de temporal. Bueno, no, acá estamos transitando, como ellos le llaman, un otoño muy soleado, como suele ser acá, con Ujú. cielo despejado, con temperaturas lindas, con temperaturas de 12, 14 grados a la mañana, pero que a la tarde se elevan a 20, 25 grados, o sea Ajá. que una estación intermedia muy linda, por Más que así decirlo. agradable, así es. Más que agradable, tal Ujú. cual. Bueno, Raúl, muchas gracias entonces por el contacto, como siempre, y te esperamos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, un gusto. Hasta luego. Ese fue Raúl Montalvo aquí en La Mañana Informal, como cada jueves con su columna.